Una mujer que quiera defender el honor de su familia y que aspira a tener no solo un buen nombre, sino también una imagen respetable, nunca decide por sí sola, ni se pronuncia acerca de nada que no sea de interés personal del padre o del marido. Entre otras cosas, porque su palabra en aquel tiempo, su testimonio o su declaración carecían de valor jurídico. Se escuchará todavía esto en algunas cartas pastorales, por desgracia. No permite a ninguna mujer enseñar, sino que esté en silencio. La primera letra, la primera carta de Timoteo. Una joven modosa y decente, ante la desconcertante propuesta de quedarse embarazada sin conocer varón, como dice Lucas, o la rechaza inmediatamente, si es decente, o hubiera tenido que ir a hablar con su padre, consultarse y obtener el permiso. Y si la prometida esposa sabe que todo sucederá por obra del Espíritu Santo, la cosa más sensata hubiera sido informar enseguida al marido. Quizás al salirse de la raya haya sido también el ángel Gabriel, que llevando de parte de Dios el encargo de una petición y no de una orden perentoria, habría debido consultar al padre de la muchacha, como la costumbre convenía, en un sistema patriarcal fuertemente establecido. De hecho, así recuerdan historias más antiguas, como la de Abraham y Sara. Abraham sabe que su mujer tendrá un hijo, le dice el ángel. O historias más recientes, como la de Zacarías y Isabel. Zacarías sabrá que su mujer tendrá un hijo. En cambio, el misterioso mensajero se presenta en casa de María y no respeta las reglas de la sana costumbre y decencia. Se salta los pasos rituales del sistema tribal judío y se pone directamente en contacto con la joven. De manera que a la hora de tomar un acuerdo, fuera ella la principal protagonista de esta decisión. Una decisión que la implicaba en primera persona. Esto de tomar una decisión a nosotros hoy nos puede parecer la cosa más normal. Uno sea hombre, sea mujer. Pero hace 2000 años, en un lugar perdido de la Palestina como en Nazaret de Galilea, no podía suceder esto. Esto quiere decir que el camino de María, en el que va a ir expresando su fe en el diseño del Padre, rompiendo con los esquemas del tiempo y con los prejuicios que penalizaban a la mujer, va a estar lleno de turbulencia, sin sabores, crítica, calumnia, pero al mismo tiempo de plenitud de vida. Y si el ángel del Señor no ha respetado la regla del buen hacer, porque no ha ido a consultarse con el padre de la muchacha, sino que ha ido directamente a ella, María no va a ser menos. Y se va a saltar, podemos decir, se salta a la torera, como decimos en Andalucía, esas mismas reglas. Será ella sola, a tratar con el singular mensajero. Ella va a pedir las necesarias explicaciones para pronunciar de forma autónoma y responsable su consentimiento. El sí de María habrá tenido un eco magnífico en el cielo, pero en la tierra, y en aquella tierra de Nazaret de Galilea, aquello sonaba a escándalo. La transgresión, María ha transgredido las normas de aquella sociedad por lo que concernía a las mujeres. La transgresión no es nunca inocente a los ojos del sistema del poder constituido, y el transgresor lo puede pagar caro, incluso costándole la vida. De esto nos informa Mateo, el evangelista, cuando nos cuenta el drama de José, el marido de María, que sabiendo del embarazo de su mujer decide romper el contrato de matrimonio de forma secreta, para evitar lo que de haberlo hecho en público hubiera sido inevitable, la lapidación por adulterio. Este gesto de misericordia de José, que significa una transgresión de la ley de Moisés, también por parte de José, claro, porque la ley de Moisés impone al marido, si descubre su mujer embarazada y él no era el padre de la criatura, la ley de Moisés impone que el marido sea el primero a lanzar la piedra de la lapidación. Tiene que ser siempre denunciado. Esto crea deshonor a la familia y el marido tiene el honor, el deber de salvar ese honor. Entonces José no ha respetado la ley tampoco. Ante el drama que él se le pone delante de observar la ley y respetar el bien de esa mujer, José prefiere respetar el bien de esa mujer. Y romper el contrato, claro, no puede hacer otra cosa, pero en secreto, para que esta mujer pueda tener una escapada, una salida. ¿Qué es lo que le pasa a José? Y esto puede interesarnos también a nosotros hoy.
Cuando se nos pone delante la cuestión, ¿qué tenemos que hacer en esta situación? ¿Observar la ley o respetar el bien de la persona? Para la gente religiosa quizá el problema se resuelva observar la ley, claro, la norma religiosa. Y si hay que sacrificar el bien de la persona, que se sacrifique. José no ha razonado de esta manera. José ha dicho, prefiero respetar el bien de esta mujer. ¿Y qué es lo que pasa a José cuando toma una decisión tan arriesgada? Que ha tenido una profunda experiencia de Dios. Dios se le va a aparecer en sueño y le va a decir que no tema, que reconozca a esa mujer, a María como su mujer, y que acepte a ese hijo como si él fuera su padre, que le dé su nombre, que él lo reconozca legítimo suyo. Esto quiere decir que cuando nosotros, delante de un dilema, ¿qué hay que hacer? ¿Respetar la ley o conservar el bien de la persona? Cuando se conserva, cuando se respeta el bien de la persona, podemos tener experiencia de Dios. Cuando se respeta la ley sacrificando el bien de la persona, jamás. Esté claro esto. Volviendo de nuevo a Lucas, se percibe en su Evangelio de la infancia como haya presentado intencionalmente ese contraste, ¿no?, de lo que significa observar la ley y no observarla, saltarse las normas de aquella sociedad. Lucas presenta estos contrastes muy fuertes, sobre todo cuando habla de Zacarías y luego habla de María. No faltan estos contrastes en las primeras páginas de su obra. Imaginad que el ángel Gabriel, antes de llegar a la casa de María, se ha dirigido al sacerdote Zacarías. Y esto ha pasado en un momento especial de la vida del sacerdote, mientras oficiaba en el templo de Jerusalén. Pues bien, cuando irá a visitar a María, no será un lugar sagrado, sino una casa. Esto es un contraste importante. Y a una mujer, no un sacerdote. Una mujer que se encuentra en su casa y no necesariamente en actitud orante y con el librito de los rezos abierto ante ella, aunque es una estampa muy bonita. Una bellísima estampa del ángel alado con la azucena en la mano y María arrodillada en su reclinatorio bellísimo, orando y con el libro de oraciones delante de ella. Es pura interpretación artística. El texto de Lucas no cuenta nada de todo esto. El texto de Lucas pone un contraste muy fuerte entre un ambiente sagrado, el templo, un representante de esa institución, el sacerdote, y un ambiente profano, como una casa, doméstico, y una joven muchacha que estaba expuesta por su condición de mujer siempre a situaciones de impuridad, mientras que el sacerdote para entrar en el templo tiene que estar purísimo. Son escenas talmente dispares que es difícil poder encontrar algo que las una, sino el contraste que Lucas nos presenta. Como decía antes, a la honorabilidad del sacerdote en un estado de máxima pureza se contrapone la sencillez de una joven que por su naturaleza está expuesta a situaciones de impuridad. Al lugar más sagrado de la tierra, como era el templo de Jerusalén, y el anonimato de un ambiente profano, como era la casa. Y a la sacralidad de un tiempo solemne, como el de los rituales del culto judío, lo ordinario de un día profano de los quehaceres de la vida doméstica. Y lo sorprendente de estas dos escenas evangélicas es que María se va a fiar de las palabras del ángel, Zacarías el sacerdote no. Son contrastes que ayudan a comprender desde el principio de qué manera la buena noticia del reinado de Dios va a desestabilizar aquel orden inmutable y va a ofrecer un modo nuevo de ver y de comprender la realidad, abriendo la etapa última y definitiva de la historia, la que lleva a la madurez completa de la persona. Esa etapa única en la que Dios se funde con lo humano. Y como dirá Marcos en su Evangelio, una etapa en la que se desechan los odres viejos y vacíos de la institución religiosa y se preparan nuevos recipientes de la comunidad de creyentes para contener el vino del Espíritu. Lucas nos presenta una estampa sin duda al femenino. Dice el evangelista que entrando en la casa de Zacarías, María no va a buscarle. Nada tiene que decir al cabeza de familia, el sacerdote de la clase de Abía, que tan preocupado por sus rezos, sus observancias y sus prácticas religiosas, no había creído a las palabras del ángel. María lleva consigo el Espíritu, Zacarías, en cambio, está todavía atado a la ley. Y por eso es incapaz de escuchar la voz del Señor.
El saludo de María no se dirige, por tanto, al sacerdote, al hombre de la ley, tan justo y tan observante de todos sus preceptos, que no le interesa novedad alguna. María ha comprendido que es inútil detenerse y perder tiempo con quien se muestra refractario a todo lo que no esté ya previsto en su rito y en su norma. Igual que el ángel Gabriel entró a la casa de María sin ir a buscar a su padre, dándole el saludo, también María, llena de vida, entra y saluda a Isabel sin tener que buscar a Zacarías. Y Lucas nos presenta un saludo de mujer a mujer. Las dos, tanto en la vejez como en la juventud, llevan una vida en su entraña. En ellas palpita el amor de Dios que las hace fecundas. Y el saludo concierne a estas dos mujeres, una virgen y una estéril. Porque son siempre las mujeres aquellas que contra toda esperanza siguen esperando y se han mostrado siempre abiertas a la vida. El evangelista no nos dice cuáles fueron exactamente las palabras de saludo de María Isabel. Nos cuenta solamente los efectos que esas palabras tuvieron en ella, en Isabel. Dice que la criatura le saltó en su vientre y que fue llena de Espíritu Santo. Dice, apenas tu voz me llegó a los oídos, apenas tu voz. Algo se movió, esta criatura se puso a saltar en el vientre. ¿Veis cuánto es importante? Esto lo comprendemos muy bien también nosotros hoy día, porque las palabras a veces no son ni siquiera importantes, basta sentir la voz de la persona que te quiere. Basta que coges el teléfono, hola Ricardo, ya sabes quién es esa persona y ya sabes que tu vida se está llenando ya de cariño, qué alegría, que me ha llamado, que vamos a hablar, que vamos a encontrarnos. Eso es lo que cuenta Lucas, que Isabel ha recibido, la voz de tu saludo. No sabemos qué palabra ha dicho María, pero no nos interesa las palabras, interesan los efectos. Eso es lo que tendríamos también que nosotros preguntarnos. ¿Cuáles son los efectos de nuestras palabras? Quizás son palabras muy bien ordenadas, pero que no llevan efecto alguno. Quizás porque la voz no es una voz que nos atrae, una voz que nos transmite cariño, que se preocupa de nosotros. Ese tono de voz que yo cuando lo oigo ya sé quién está ahí detrás que me está hablando. Las palabras de María tuvieron un efecto tan vital en su pariente. ¿Por qué? Porque iban acompañadas de gestos concretos de solidaridad, de servicio y de cercanía. Esta efusión del Espíritu sobre Isabel, atención, es como una primera Pentecostés, donde la riqueza divina se muestra inesperadamente al femenino. Lucas es el autor que nos habla de la Pentecostés, en la segunda parte de su Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles. Lo hemos celebrado el domingo pasado. Pues en su Evangelio yo la primera Pentecostés, antes de esperar a que María se reúna en el cenáculo con los discípulos. Este encuentro de las dos mujeres es la primera Pentecostés que encontramos, porque dice que Isabel ha sido llena de Espíritu y que la criatura le ha saltado en su vientre. Este espíritu de santidad, con su fuerza y su energía, pasa a través de dos seres que por su condición sexual no gozan de la misma igualdad que los varones, las mujeres, ni pueden exigir derechos o prerrogativas algunas. Una Pentecostés al femenino. Esa dignidad que la sociedad judía por su norma religiosa negaba a las mujeres, privándolas de un estatus paritario con los varones, ahora se manifiesta esa dignidad con todo su esplendor en María y en Isabel. Una Pentecostés, podemos decir, con aires y gestos de mujer. Y cuando Juan el Bautista, hijo de Isabel, anunciará la llegada del Mesías, Jesús, el hijo de María, dirá que él va a bautizar en el Espíritu Santo. El saludo de María es, por tanto, un anticipo también de este bautismo. María, la mujer sobre la que ha defendido el Espíritu Creador, va a comunicar a Isabel esa misma fuerza de vida. Una mujer ya en edad avanzada, una anciana, que es estéril, es la primera en recibir ese bautismo en el Espíritu. Es decir, en sentirse sumergida, eso significa bautizar, sumergirse. Sentirse sumergida a través de María en esa realidad de amor gratuito, haciendo que la criatura que lleva en su vientre salte de alegría y que esta criatura será llamada después por Jesús como el más grande entre los nacidos de mujer.